Señor director, señoras y señores académicos, mi primer agradecimiento quiero dirigirlo a los que han confiado en mí para que a partir de hoy ocupe la silla D minúscula de esta casa de las palabras. Debo confesar que este es un nuevo reto con el que no contaba y al que nunca me había planteado poder aspirar. Espero afrontarlo con la benevolencia de todos y con la certeza de que mi incorporación a las tareas académicas supone además una reafirmación de ese panhispanismo que todo canario lleva implícito, como puente que une la inmensidad del océano y el nudo que enlaza el occidente europeo con el occidente americano. De ahí el título de mi discurso, Un mar de palabras, porque esos miles de voces que el español atesoró gracias a aquella primera globalización atlántica de hace algo más de 500 años, tuvieron unas consecuencias inimaginables, no solo en cuanto al enriquecimiento lingüístico, sino también por la aceptación implícita de una complejidad cultural que ha contribuido a conformar una lengua tan extensa y heterogénea. Panhispanismo, reconocimiento de la diversidad y respeto a la identidad lingüística son conceptos claves en la formación de cualquier romanista y que cada día intento transmitir a mis alumnos en el aula. Como podrán advertir, la letra D minúscula tiene para mí como lexicógrafa un valor añadido, porque con ella se inicia la palabra diccionario. Dada mi especialidad, me pareció que lo más apropiado era centrar este discurso de ingreso en la Real Academia Española en el oficio de lexicógrafo, del hacedor de diccionarios y a la vez mostrar el trabajo de lexicografía práctica que hemos realizado con el léxico diferencial canario. Palabras pertenecen, como es lógico, a los poetas, a los novelistas, a los dramaturgos y a los periodistas, pero sobre todo pertenecen a la inmensidad de hablantes anónimos que constituyen en realidad la mayoría, porque la lengua es quizás el patrimonio más democrático con el que contamos. De que la lexicografía general no siempre ha podido disponer de los materiales necesarios para dar cuenta de las voces identitarias, nos hemos dedicado a recopilar y analizar en profundidad la historia del léxico del archipiélago en sus sucesivas sincronías, desde una perspectiva amplia y siempre en contraste con los registros del occidente peninsular y sobre todo con los datos americanos. Hoy, gracias a esta investigación, podemos conocer más y mejor la historia de cada canarismo léxico y es posible aportar datos esclarecedores sobre la expansión atlántica, las relaciones canario-americanas e incluso descubrir una parte importante de la historia del léxico considerado erróneamente panhispánico. Resulta difícil explicar que la frontera y la soledad que implica el océano no haya servido para ahondar en el aislamiento del archipiélago, sino que por el contrario las palabras han fluido de una manera natural entre una y otra orilla del Atlántico. Para el historiador mexicano Silvio Zavala, este hecho se explica porque existe un nexo de continuidad histórica entre la incorporación de las Canarias a la Corona de Castilla y el descubrimiento del nuevo continente. Esos lazos se iniciaron en la época de anexión de las últimas islas, entre 1493 y 1496, y se reforzaron con el trasiego continuo de isleños que desde principios del 500 y hasta mediados del siglo pasado cruzaron el Atlántico en busca del dorado en aquellas tierras de promisión. Allí contribuyeron a fundar ciudades desde Montevideo, a donde llegaron 50 familias canarias entre 1726 y 1729, hasta una barataria real en el estado de Luisiana, fundada en 1763 y reubicada por el gobernador Bernardo Galvez, que no Sancho Panza, a partir de 1782, a causa de las inundaciones provocadas por las crecidas del río Mississippi. Con los datos que nos ofrece el Tesoro Léxico Canario Americano, podemos recuperar aquel patrimonio común e identificar el camino de ida o de vuelta que recorrieron las palabras. Cuando se indaga en los corpus para conocer las voces con las que aparece relacionada, por ejemplo, la voz callao, es decir, cuál es la combinatoria habitual que aparece en la web con esta palabra, cuál es su nube de palabras, vemos que nos aparecen plaza, avenida, puerto, lima y rumbo.
Es una relación normal porque el término forma parte de los topónimos Plaza del Callao, aquí en Madrid, y Puerto del Callao, en Perú, que remiten a un mismo referente. La antigua plaza de San Jacinto fue renombrada como del Callao en 1866 para conmemorar la batalla del Callao que tuvo lugar el 2 de mayo de aquel año en el puerto peruano. Pero en el Diccionario General de la Lengua, el significado con el que se relaciona este término es el de guijarro, no con el de plaza ni con el de puerto, y se presenta como voz general. De nuevo, la documentación histórica ayuda a ajustar los cimientos de la palabra, que procede en español del portugués, y presenta una primera documentación en Canarias que se remonta a los años 1520 en los protocolos notariales del escribano lagunero Alonso Gutiérrez. Continúa siendo voz muy común en el habla de las islas, como lo es en Madeira, y como término marinero se difundió por la República Dominicana y llegó al Pacífico, donde se mantuvo porque dio nombre al Callao de Lima, ya que su playa no era de arena, sino de guijarros o de callaos, de piedras. Para dar entrada a este lema, en el diccionario, en la edición de 1925, se refrendó con la autoridad, entre otras, del jurista madrileño Eugenio Salazar, que utilizó la palabra en una carta que remitió en torno a 1567 a un amigo suyo. Los redactores de la edición de 1925, como saben, una de las más innovadoras de las ediciones de la Academia, dieron entrada a la palabra y la consideraron general, dado el origen madrileño de Eugenio de Salazar, pero no tuvieron en cuenta que durante un tiempo este funcionario de la corona había residido como gobernador en las islas de Tenerife y La Palma y que en el archipiélago conoció e hizo suya la palabra. Estos pequeños hallazgos conforman el día a día del lexicógrafo, que como cualquier científico va sumando pequeños logros, a veces para adelantar en el proyecto en el que está inmerso y en otras ocasiones para dejar abiertas las sendas de ese mar de palabras que otros irán surcando en el futuro. Por nuestra parte, seguimos pensando, como Carlos Fuentes, que no hay globalidad que valga sin localidad que sirva y que en nuestro universo lingüístico, quienes hablamos, pensamos y a veces hasta soñamos en español, sabemos que el océano Atlántico no es una barrera, sino un puente. Esa relación entre el mar y la palabra es la misma que el poeta canario Pedro García Cabrera expresó en su magistral poema "A la mar fui por mi voz". Mar a la que he buscado como un sueño, haz tuya mi palabra, no me la dejes nunca descansar en la frente, llénala de retumbos y de olas, levántamela en vilo, dale la libertad de andar por todas partes. Muchísimas gracias.